Sí, bueno, ha sido un recuerdo increíble, ¿no? Porque encima te juntas con toda la gente que han pasado por todos estos años que hemos jugado y siempre es muy bonito el juntarte y, bueno, y pasar un rato con ellos, ¿no? Ahora nos vamos a cenar y imagínate, perfecto, va a ser un día perfecto. Sí, igual, es un día que todos estamos muy contentos por habernos encontrado otra vez y pues las experiencias, las anécdotas de cuando hemos jugado, tal partido, que si este era más bueno que el otro, que si aquel, ¿te acuerdas de aquel partido? Bueno, recuerdos de gente que ha jugado al fútbol. Bueno, la del ascenso a tercera división fue un año perfecto, el 86-87. Y luego diría yo que el 87-88, que fue el primer año de tercera, fue un año importante. Yo creo que si hubiéramos tenido estas instalaciones en aquel equipo, hubiéramos hecho algo importante. Sí, siempre ha habido mucha afición, muchísima. Aquí yo recuerdo que el campo era de tierra y todos los domingos el campo se llenaba, y fútbol pues hacías el que podías hacer en las condiciones del campo que teníamos. Por eso te digo que con este campo, en la plantilla que conseguimos hacer en aquella época, hubiéramos hecho muy buena temporada. Bueno, yo siempre he dicho que cuando has jugado, pues es lo mismo que ser entrenador, ser compañero. Digamos que lo principal es pues hoy juntarte con la gente y ver pues el cariño que te tienen, ¿no? Es lo principal. Cuando has jugado, pues ver que los jugadores sienten ese cariño y cuando has entrenado, pues siempre estar al lado del jugador. Yo creo que un buen entrenador, un buen jugador siempre tiene que estar bien con la gente. Es decir, no puedes ir ni por encima, ni siempre hay que haber buen feeling con la gente. Sí, es muy difícil y cada temporada pues hay circunstancias que dentro de la misma temporada te llevan a estar arriba o no llegar. Son circunstancias, pequeños detalles que a veces tienen una buena plantilla y tienen la mala suerte que a lo mejor se te lesionan 2-3 jugadores importantes y a lo mejor todo pintaba que iba a ser una gran temporada y al final pues... Y otras veces con menos plantilla, con menos gente a mejor de calidad, pues resulta que terminas mejor que cuando pensabas que ibas a hacer un gran campañón. Fútbol tiene muchas cosas. Sí, yo jugué con los dos personas entrañables. Hay una más, una tercera, lo que pasa es que ya hace muchísimo tiempo que falleció, que es Daxa, nosotros le llamamos Daxa, que es un chaval de la Torreta de Canal, que también falleció de cáncer y que también quiero recordarlo porque no estaba dentro de estos dos chiquillos. Bueno, uno era un chiquillo muy joven, el otro sí que Franjo, hemos jugado muchos años juntos. Rubén también, hemos jugado muchos años juntos y quiero añadir a Daxa, a José, que también falleció, pero hace ya muchos años. Sí, el fútbol se ve que cuando hay un acontecimiento como este, pues la gente disfruta, viene, y el fútbol creo que para la juventud también es dijéramos que algo para aislar de otras cosas que seguramente por hace que si juegas al fútbol pues te pares un poco en otras cositas que va bien también.